Conversemos, charlemos, parlemos y echemos cuento con nuestro invitado en el vespertino. Esta semana se ha estado conmemorando el Día del Periodista. Ayer fue puntualmente el Día del Periodista, pero toda esta semana vamos a estar haciendo actividades en la Universidad de Manizales, en diferentes instituciones, para conmemorar el trabajo de los periodistas en un país en el que esta labor ha tenido dificultades, pero también ha tenido grandes logros. Muchas cosas que no sabíamos sobre lo que pasa con el poder, pues lo hemos sabido gracias al ejercicio periodístico de hombres y mujeres que han dedicado su vida a contar la verdad sin importar lo que ocurre. Y ustedes todas las mañanas escuchan a las 6:30 de la mañana una voz, o muchas veces la ven por YouTube, ven un personaje que ha sido el faro de la información en UMFM, pero la que cabeza visible, pero pues que desde 1956 está, no mentiras, pero que desde hace ya más de 40 años está en los medios de comunicación. Un hombre que arrancó muy joven, siendo casi que un niñato, arrancó en la radio de su pueblo y que poco a poco ha ido creciendo en los medios, alcanzó a estar en diferentes medios nacionales, en radio, en televisión, y hoy es nuestro muy querido director de la Escuela de Comunicación. Y qué mejor forma de conmemorar el Día del Periodista con el profe que nos ha hecho periodistas a muchos de nosotros. Y hablamos de Richard Armando Millán Torres. Richie, bienvenido al Vespertino, qué rico tenerlo acá. Primera vez como invitado. Sí, señor, segunda vez. Una vez por teléfono, ¿fue? Sí. Creo que sí. Sí. Bueno, bienvenido por segunda vez. Sí, que es importante que haya claridad. Sí. Carlitos, que no muchas nos gracias. cobre. Para mí un placer estar aquí en el Vespertino, en esta mesa tan divertida, tan entretenida para terminar la jornada, me parece. Pero es más un divertida buen que el ejercicio. matutino, ¿no? Yo me divierto mucho en el matutino. Pero esa no fue la sino que pregunta. no es- Respóndame la pregunta. Me divierto, sí, es más divertido el matutino. A los chicos, a Misa, bueno, a todos, a Nex, a Max, a toda la gente que está por aquí, qué chévere, y a los oyentes. Usted, Richie, ¿cómo llega al periodismo? Esa historia es vieja, si me acuerdo. 1984. Estaba en cuarto año de bachillerato, en ese momento eso era noveno. Y hubo un vendaval en el pueblo, en mi pueblo, en la Unión Valle, que acabó con cultivos de uva, ya entre ellos los cultivos de mi padre. Y eso fue pues una situación bastante compleja. Mi mamá fue una radioyente impresionante. Ella tal vez le heredé el amor por la radio, porque ella escuchaba radio desde que se levantaba hasta que se acostaba, y tal vez ese radio permanecía prendido todo el día y toda la noche. Y me dijo, pasaron 2 días y no pasaba nada, no había como auxilios, ayuda, no llegaba nada, y el desastre agrícola era fuerte. Y mi mamá dijo, ¿por qué no llama a tal programa de Caracol en Cali? Ya, informe, diga. Y, ¿por qué yo? ¿Cuántos años tenía? ¿Yo qué he hecho? Yo no tuve los árboles. ¿Cuántos años tenía? 14 años. 14 años. Y entonces, bueno, casi regañado y a las malas me dijo, llame, este es el teléfono. Pues entonces llamé y efectivamente ya me dijeron, espera un momentico. Ya le damos paso allí con el periodista, el locutor que estaba allí. Y efectivamente estamos en comunicación con Richard Armando Millán, es un joven de la Unión Valle, y que allá pasó algo. ¿Qué fue lo que pasó? Y cuéntenos. Y entonces yo conté todo lo que había pasado. Y entonces me preguntaron muchas cosas, y pues yo pues tenía, digamos, como mucho manejo, porque pues siempre hubo finca en la casa, entonces tenía manejo de los datos de la uva, terminología. de la terminología. Y entonces ya terminó la entrevista, muchas gracias, muy amable y todo el cuento. Y luego, cuando terminó la entrevista, ya internamente me dijeron, ¿usted no quiere seguir informando de allá? Ya, y nosotros lo llamamos para que no tenga que pagar el teléfono, había que pagar el disquito. Y entonces, sí, pues sí, hágale. Y entonces me seguían llamando por ahí 2 o 3 veces a la semana, y yo informaba.
Y luego yo estuve en un pueblo cercano, se llama La Victoria, yo soy normalista. Y entonces estudié la normal allí en otro colegio, y yo dije, pues yo estudio en otro municipio, también puedo informar sobre La Victoria, ¿ya? Pero pues yo tengo una motico, yo puedo informar también de Toro, que es aquí, de Rodanillo, que es allí, y de Versalles, que es allí. Usted entonces, se consiguió trabajo usted mismo. Ya, bueno, y entonces me convertí en un corresponsal, ¿sí? Y a los 16 años que me gradué, me dijeron, resuelva su citación militar y vengas a trabajar con nosotros aquí a Cali, que ya tiene trabajo. Y efectivamente resolví mi situación militar y ya no es remiso. Estuve 8 días en el batallón. Pero los convencí. Sí, 8 días alcancé, ya me iban a echar para otra región, ya estaba reclutado. ¿Y qué? Y bueno, no sé qué fue lo que pasó, como que de la emisora esta hablaron, alguna cosa. El hecho es que me llamaron, venga, o sea, queda allí, vaya, haga los papeles y listo, que usted va que usted es periodista, más o menos me dijeron. Yo no era nada periodista ni nada, y listo, resolví, me fui para Cali a los 16 años. A Caracol. Y allá comencé mi actividad. Digo yo que muy afortunado porque desde el primer día tenía salario, el mínimo, pero tenía salario, claro. Era como 25.000 pesos. En ese entonces también, digamos, el periodismo en Colombia estaba, como bien nos señala usted, probablemente muy enfocado en el tema de la radio, sí, mucho, el tema del periódico y también el tema, pues obviamente, lo que pasaba también en general en el televisión. ¿Cómo veía usted el periodismo de esa época como joven, que inexperto pues en ese momento de lo que pasaba en ese Primero era un periodismo muy sensacionalista, Misa. Yo siento, incluso mi primera experiencia estaba relacionado con la información de los municipios. Yo cuando llegué allá, usted se va a encargar de la información de tales municipios del Valle. Ya, y me dieron un listado. Ya, y rebúsquese. Ahí no hay internet para buscar quién es el alcalde ni nada. Y empiece. Y que el contralor departamental va a hablar de un informe fiscal de los municipios. ¿Y qué es un contralor? ¿Qué es un informe fiscal? ¿Qué es? Yo decía, no haber como un librito que diga preguntas para el contralor. Y uno llegara, sí. Entonces yo llegaba y estiraba ya la grabadora y empecé a ver que era con cassette, ¿cierto? Claro. Y entonces empezamos a ver. Sale. Y entonces a partir de lo que le preguntaban, entonces yo me arriesgaba a preguntar, ¿cierto? Seguramente pregunté mucha bobada. Y luego me dijeron, bueno, también va a andar usted con tal periodista, que incluso es muy famoso, Álvaro Miguel Mina. Uh-huh. Álvaro Miguel, que fue, bueno, todavía, no sé, creo que ya no está ejerciendo, ya es un hombre ya mayor, pero él era uno de los reporteros judiciales más importantes del país. Entonces usted va a andar con él para que aprenda a hacer noticias judiciales. Y yo, bueno, señora. Era Trinidad González, era mi directora, y bueno, señora. Y arranqué, y era en una moto, 200, ya, y yo era el parrillero, y le llevaba la grabadora a Álvaro Miguel y la agenda, y hágale, y esa moto para arriba y para abajo, cubriendo el tema judicial en la policía. Entonces era muy sensacionalista. Ya era una radio de la inmediatez, era la chiva. Todos los programas tenían extra, o sea, todo sí. era el tema. Era una radio de muchos titulares, ya, todo el tiempo que hay. Yamid era el director en ese momento. Él preguntaba y qué hay, y yo era el novato, y yo llegaba a las 3:30 de la mañana a la emisora para los primeros titulares a las 4 de la mañana. Ya estaba sentado pidiendo titulares. Es decir, era un escenario de la inmediatez, de todo el cuento, pero sí era muy radial, primero, y lo otro era una radio en la que confiaban mucho. Es decir, lo que se dijera allí, eso era. No había otra voz que desmintiera esa vaina, ya, ni los periódicos, porque los periódicos no llegaban a todo el mundo, ya, no era la radio la que llegaba a todo el mundo. Televisión era muy limitada, entonces era la radio la que mandaba. Richie, usted empieza en el ejercicio radial siendo lo que uno llamaría empírico, sí, siendo una persona que simplemente le gusta el tema, y empieza ahí a crecer en Caracol Cali, sí, cubriendo el Valle del Cauca. ¿Cómo era el Valle del Cauca en esa época, cierto? A inicios de los 80, mitad de los 80, donde también Colombia empieza a tener una situación de seguridad distinta, ya los carteles empiezan a sentirse en el país, empieza a haber también los primeros resquicios de paramilitarismo. ¿Cómo era ese mundo? Bueno, Cali, hablemos de Cali, ¿cierto? Uh-huh. Inicialmente, Cali, una ciudad
primero muy cívica, entonces era la ciudad a mostrar, la gente hacía cola para tomar el bus, era una ciudad, digamos, como la de mostrar en Colombia. Era una ciudad que venía de realizar los Juegos Panamericanos, tenía una infraestructura envidiable, bueno, tenía, digamos, unos escenarios deportivos maravillosos, la Feria de Cali, bueno, todo era muy, muy lindo Cali en ese momento. Valle del Cauca es un departamento que tiene 42 municipios, pero toda la vida ha sido un departamento de ciudades. Entonces usted en el Valle encuentra Cartago, que es una ciudad de 200.000 habitantes, Zarzal, que es una ciudad, Roldanillo, que es grande, Tuluá, Buga, Palmira, Cali, Buenaventura, es decir, es un departamento pequeño en extensión con muchas ciudades grandes, ¿cierto? Que es difícil como encontrar ciudades de más de 300, 400.000 habitantes, pues allá están, y las encuentras cada 15 minutos, cada 20 minutos, entonces es una ciudad, un departamento de muchas ciudades y muchos pueblos, con muchas carreteras, con mucha conectividad. Entonces es un departamento que se caracterizaba por una geografía que es el valle al lado del río Cauca, que es fácil el acceso, y las montañas, la cordillera central y la cordillera occidental, con toda la ancestralidad paisa, todo el tema de la colonización antioqueña, muy marcada, ¿cierto? Entonces el Valle del Cauca es, en el valle, muy caucano, ¿ya? Y en las montañas, muy paisa, ¿ok? Una condición pues que llevó a que en las zonas paisas, digamos, o con muy fuerte influencia de la colonización antioqueña, no fueran muy atendidas, ya porque pues como experiencia, o sea, una anécdota, paréntesis, mi primera novia a los 12 años, 11 años, fue una niña monita, hija de unos paisas que llegaron a la Unión. Ya, mi mamá se enteró porque una profesora mía le dijo, ya, y yo llegué y me dijo, ojo con casarse con una paisa o meterme una paisa a la familia porque nos daña la familia. De ese tamaño, pero le amplió la anécdota. El tema habla precisamente que en el Valle del Cauca, en el Valle, en Buga, los Cabal y todo esto, decidieron incluso hacer todo un tema de casarse entre ellos, de cruzarse entre ellos, para bloquear el acceso de los colonizadores paisas que ya iban por Sevilla, Ginebra, Caicedonia, por el otro lado por el tema de Calima. Entonces, ¿cómo bloqueamos la colonización antioqueña? De esa manera, no nos cruzamos con los antioqueños. Entonces, el tema es de ese tamaño. Entonces uno encontraba unas regiones montañosas muy abandonadas y un valle muy próspero, ¿cierto? Entonces, eso era. Cali, muy próspero, mucha riqueza, la salsa, Nietzsche, todo. Pero Richard, de fútbol. ¿baila salsa o no baila salsa? Poco, no me gusta mucho bailar, pero pues allá es casi obligación bailar salsa. O sea, en la familia le enseñan a las tías a bailar salsa. Pero todo el mundo. baila. Sí, pues uno se defiende. Claro, y uno se da con 2 equipos de fútbol. Sí, exacto. Un movimiento muy distinto. Es impresionante. Entonces, exacto, con una ciudad grandísima y todo el cuento. Entonces, mucha abundancia, mucho dinero, pero el narcotráfico, no, nadie hablaba de eso, ¿cierto? Había mucho rico, ya, listo. Y va al norte del valle y allí sí se empieza a ver todo el tema del narcotráfico, ¿cierto? Entonces es una ciudad muy fuerte, muy violenta, que es Cartago, ya, y allí sí empezaron a verse los primeros, digamos, muestras de la violencia. Lo recuerdo es porque a los 16 años, yo duré más o menos menos de un año, casi 11 o 10 meses en Cali, y yo pedí traslado a una sucursal o una filial en Cartago, se llama Ondas del Valle. Me dio mamitis, que quería estar cerca de la mamá, básicamente. Y me mandaron para Cartago. Y en Cartago me tocó el primer atentado con granadas en un café, en una terraza, ¿ya? Y eso fue noticia nacional y me tocó cubrirla y informando a nivel nacional y todo el cuento. Esa era la novedad, un tipo de atentado. Y ocurrió en el Valle del Cauca. Entonces empiezan a verse, digamos, como los efectos de las guerras del narcotráfico y esos dineros que no eran muy claros en ese momento. Ahí habla usted de un personaje que es interesante, digamos, todavía en el panorama del periodismo nacional, que es Yamid Amat. Sí. Que todavía, digamos, es una voz muy importante en el periodismo. ¿Cómo fue trabajar con él y qué aprendió de él? Primero, cortante. Ya con Yamid Amat, yo he tenido la fortuna de trabajar con grandes hombres del periodismo. No creo que le haya aprendido ni el 0.1% a cada uno de ellos, pero he tenido esa fortuna de estar con grandes maestros.
Llamé muy cortante, muy a lo que es. Él no andaba con medias nuevas, pues así como que venga tranquilo, busquemos a ver que no, usted tiene que tener la información, ¿ya? Y es que ocurrió en tal parte, ¿y por qué no estamos allá? Ya, o sea, no, ¿qué pasa? O sea, tiene que estar allá, sí, tiene que estar allá y ya, y paré de contar. 2, no, o sea, es maestro y uno le reconoce, digamos, como maestro, es porque le aprende uno al verlo hacer. Pero no enseña. No, pero no enseña. Ya, por ejemplo, yo tuve a Gabriel García Márquez, por ejemplo, como maestro, como propietario de uno de los noticieros en que trabajé con él, y él le enseñaba, él nos hacía talleres a nosotros de trabajo, de redacción y trabajo de noticias. Y a mí no, o sea, uno le aprende es del hacer, de su disciplina, de su ejercicio, de la capacidad de trabajo tan impresionante, de la forma de conducir un programa, de la forma de inferir lo que está pasando a partir de la información que le están dando, de la capacidad de preguntar, pero uno aprende es viéndolo trabajar, ¿cierto? Yo nunca vi a un Yamid que se sentara con uno a aprender, incluso para mí fue muy difícil porque, como tú lo decías, yo salí del colegio. Sí, claro. Yo tenía una formación como normalista, es decir, como maestro, de pronto de la ortografía la llevaba un poquito más, bueno, alguna cosa que era más cuidado en la formación del bachillerato. Pero yo salgo a escribir una máquina de escribir de teclas, no había computadores, de teclas, y entonces tú hacías la noticia con todo el esfuerzo del mundo, nadie me dijo, esto es un lead o esto es esto, nada, escriba. Ya, y yo le llevaba eso al jefe de redacción, lo leía, lo rasgaba o lo arrugaba, lo tiraba a la basura, pero no me decía, póngale esto aquí, cambie esto aquí, nada, y vaya, escriba otra. ¿Sí? Entonces, ¿qué diferencia? Entonces uno dice, bueno, ¿y entonces cómo es esto? ¿Sí? Y aprende un poco, o sea, a las malas. Entonces, ¿qué hacía uno? Con los compañeros, colegas, Álvaro Miguel, Adolfo Pérez, bueno, un poco de gente que estaba allí, y, venga, pues me mandaron esto a la basura, ¿qué hago? Y no, venga, escriba primero esto, luego como un tema también de compañerismo, de solidaridad con el niño. Claro. ¿Sí me entiendes? Y bueno, Richard niño, pues deja de ser niño, ¿sí? Empieza a crecer y usted pasa de televisión. Yo trabajo en radio unos 7 años, unos 7 años, cuando nace Telepacífico. Ya, yo estaba en Cartago y entonces buscaron como periodistas en cada una de las ciudades como corresponsales para hacer los pilotos de Telepacífico. Entonces me ubicaron a mí. Me dijeron, usted puede hacer los pilotos de Telepacífico. Yo ni sabía que era un piloto. Entonces me meto, voy. ¿Qué carro es ese? ¿Qué moto es? Sí, yo le dije, bueno, sí, dígame qué hacer. Bueno, entonces le va a llegar el equipo de producción allá, un camarógrafo y tal, se llama tal y todo el cuento. No hay celulares, no hay beeper, no hay nada. ¿Sí me entiende? ¿Dónde le llega? La dirección es esta. Y me llegó a la emisora un camarógrafo con un asistente y vamos a grabar una nota. Y entonces, ¿qué nota hacemos? Y entonces yo hice, la nota piloto mía fue una nota en mi pueblo, las fiestas de la Unión. Y nos fuimos para la Unión. Mi mamá nos hizo un sancocho el baraco, o sea, me eché el bolsillo al camarógrafo, al productor, a todo el mundo. Y la nota salió al aire y quedó muy buena y el sancocho mucho mejor. Y hicimos, eso fue mi primera nota, además en mi pueblo, ¿cierto? Entonces era Richita, mira en televisión, sí. Wow, ¿qué tal? El hijito de tal, véalo. Claro, yo creo que era la primera vez que iba a una cámara de televisión. La noviecita paisa por ahí lo dejé ir. No, más o menos así. Y entonces fue, y ahí comencé, y me tocó un camarógrafo que murió hace un par de años, Miguel Castillo, tipo de mucha experiencia, que trabajó con Arturo Abella, y incluso grababa en cine en esa época. El tipo hacía mucho periodismo. Y fue, digamos, ese sí fue un maestro para mí. No hagas esto, haga esto, venga, no, diga esto, repita mejor aquí, párese aquí, o sea, eso fue un maestro para mí. Y, o sea, lo formó. Sí, y exacto, y entonces empecé a hacer televisión los fines de semana. Noticiero era los fines de semana y en la semana hacía radio. Ya, y pagaban por ahí 6 veces más en la televisión que en la radio. Era impresionante los salarios. Y entonces el dueño de la emisora me dijo una vez, bueno, el gerente de esa emisora, bueno, Richard, necesito que tome una decisión, ya, o la televisión o la radio, pero yo no puedo tenerlo pues, ganando doble sueldo. Yo le estoy cumpliendo, le dije, yo le estoy cumpliendo, y entonces no, yo no necesito exclusivo. Y dije, pero es que yo trabajo 2 días a la semana nomás en televisión, yo lo quiero exclusivo, pero me pagan 6 veces más que aquí, yo lo quiero exclusivo. Entonces yo me quedo con la televisión, le dije yo a él, con el dolor, porque a mí la radio me apasiona mucho.
Y entonces, bueno, vaya, y lo veré por ahí en un mes cogiendo uvas en la Unión, porque eso la televisión es muy difícil, más o menos. Y la finca creció, pero con el sueldo de televisión. Sí, más o menos. Y la idea, ¿cuál fue? Pues asumir un trabajo de solo los fines de semana, ya, y en semana, nada. Duré así 6 meses, ya, y nació un proyecto en ese momento. En la semana se puso a cultivar uva. En la Unión, claro. En la Unión. Y surgió un proyecto de un periodista muy conocido que se llama Daniel Coronel, que se llama La Nueva Televisión de Colombia, NTC Noticias. Y me llamaron, me buscaron, me encontraron a través de Telepacífico, me dijeron: queremos que usted sea el corresponsal de Norte del Valle y Risaralda. Y yo le dije, me llamó Oscar Ritoré, un periodista, luego me llamó Daniel Coronel. Y yo le dije: bueno, señor, sí, dígame, pero pues yo solo tengo esto, tranquilo. Y en ese momento estaba ocurriendo la masacre de Río Frío, ¿ya? Yo estaba cubriéndolo para Telepacífico y me dijo: necesitamos que siga cubriendo la masacre para nosotros. Y seguí trabajando con los 2 medios, ¿ya? En Telepacífico y en NTC Noticias, y ahí me encaminé ya solo por la televisión. Que recuerdo como anécdota también que yo en Telepacífico decía: les informó Richard Armando Millán Torres, o sea, todo el nombre. Cuando llegué a NTC, Daniel Coronel me dijo: no, necesitamos, eso es muy largo, Richard Millán. Y en ese momento me llamó Richard Millán para esta zona. Si tú vas a la Unión o al Valle del Cauca, las personas que todavía se acuerdan de esa época me llaman Richard Armando. ¿Sí me entiendes? Pero Richard Millán fue después de Daniel Coronel. Que es uno de los periodistas investigativos más importantes que tiene el país y que muy seguramente trabajaba diferente a lo que hacían en Caracol, porque ¿sí? Es decir, el amarillismo no es tan importante, lo importante es la investigación, el dato. ¿Cómo fue ese cambio también? Sí, sí, cambia uno totalmente, es porque a Daniel le interesa la historia, el detrás de. Incluso comenzando allí con él, hicimos un trabajo con unos colegas de Los Angeles Times que llegaron a cubrir esa información de la masacre de Trujillo, y de Río Frío, de Trujillo. Y entonces cuando pasa, Trujillo y Río Frío quedan ahí pegaditos, y cuando pasa eso, entonces uno empieza a entender que para Daniel Coronel es mucho más importante el contexto, ya, para poder entender el hecho. Entonces uno investigaba mucho más, hablaba mucho más con la gente, se hacía mucho trabajo de reportería, muchísimo trabajo de reportería, e históricamente se ha reconocido todo el trabajo que hoy es Noticias 1, por ejemplo, y es la riqueza de Noticias 1 y de NTC en su momento, es el archivo. Sí, entonces sí, claro. Esto ocurrió hace 20 años, hace 30 años, es decir, es el archivo, no el hecho de ahora, sino todo cuál es el contexto de las cosas. Entonces empieza uno a aprender otras cosas con Daniel, y con él, él es maestro. Entonces con él sí hacíamos capacitaciones, nos llevaban a Bogotá, incluso a mí me envió a Chile también a una capacitación con el Canal 13 de la Universidad Católica de Chile. Ya estuve unos 6 meses trabajando en ese canal, también capacitándonos en cosas de derechos humanos, en cubrimiento de ese tipo de información. Y había una situación bien interesante, y es que para él o sea, había mucho interés por cubrir las noticias de la fuerza pública, ya, pero con una mirada muy crítica. Sí, no con la fuerza pública. No con la fuerza pública. Entonces con él empecé a hacer todo un ejercicio de corresponsalía de guerra, y me formé como corresponsal de guerra ya con Daniel allí, y empezamos ya a hacer unos cursos. Hicimos 3 cursos que con la ONU, y 2 con algo de la OEA y el Ejército de Colombia, ¿cierto? Porque uno tiene que formarse a partir de todo lo que es la milicia. Los corresponsales de guerra nacen después de la Segunda Guerra Mundial, ya, que se presentaba mucho muerto en el campo, periodistas, y había que destinar soldados a cuidar los periodistas. Entonces eran soldados que dejaban de pelear, claro, y cuidando gente. Entonces, capacitemos los periodistas para que sepan cómo moverse en un campo de batalla, para que los soldados hagan su labor y los periodistas hagan su labor. Entonces ahí nace con la ONU todo el tema de formación de periodistas que cubren conflicto armado. Entonces yo me formé en eso y estuve cerca de 20 años como corresponsal de guerra, solo cubriendo conflicto armado. Antes de hablar de eso, de NTC llega a Telecafé. No, a QAP. Ah, QAP. Sí, yo estoy en NTC y nace QAP y CMI al tiempo.
Coape, propiedad de Enrique Santos, o sea, la gente del tiempo, las Marías, María Isabel y María Elvira, y Gabo, Gabriel García Márquez. Y nace Coape y me contactan y me invitan a ser parte del equipo de Coape. Pagan mejor que en el NTC. 6 veces el sueldo que más o menos. Yo le dije a Daniel, mira, me pasa esto, ¿qué hago? Y entonces me insultó, pues, cariñosamente, estoy muy chido, y no, pero pagan bien, además es una muy buena escuela, me dijo. Es una gran oportunidad, lo felicito, me dijo Daniel, arranqué, hermano, y las puertas quedan abiertas y querés volver. Y arranqué para Coape, y entonces ahí arranqué con ellos. Y estando con Coape, me llamaron de Televisión Española. Televisión Española tiene una corresponsalía en Colombia, en Bogotá, ¿ya? Pero tiene, digamos, como unas corresponsales en zonas específicas. O sea, Antioquia, que era tan conflictiva, daba mucha noticia, entonces tenían una corresponsalía, digamos, como subordinada a la de Bogotá, que era de un español, periodista español. Y yo me buscaron para que cubriera toda esa zona, que era Chocó, Risaralda, norte del Valle. Entonces yo era el corresponsal de Televisión Española para eso. Entonces, que era también muy interesante el tema porque era otra forma de informar. Y pagaban 30 veces más en euros, ya en ese pesetas. Sí, más pesetas. Pero sí, es otra. Claro, una mirada española, y la mirada española del periodismo también es muy distinta a la nuestra. Sí, pero, por ejemplo, una de las cosas que me quedó allí que me pareció muy, muy, muy curioso es que una estructura de noticia de televisión en Colombia es, haces un párrafo y entra un testimonio, un full, ¿cierto? Otro párrafo, otro testimonio, párrafo y testimonio. Pero allá es diferente. Entonces, era el párrafo tuyo y decías, para Carlos Urrego, el periodista, para Carlos Urrego, un campesino de Aranzazu, Caldas, la situación no es fácil y cada vez tiene que hacer mucho más. Y entra Carlos Urrego, ya, mientras yo lo digo, entra la imagen de mi invitado hablando, o sea, muestro que sí lo entrevisté. El sonido está en segundo plano, pero nunca habla la fuente. Tipo traductor. Sí, señor, exacto. Yo digo lo que dijo el man, así lo tengo. Y era como si fuera periódico. Una forma diferente, sí, una forma diferente de narrar. Y entonces también lo capacitan a uno. Yo estuve en Torre España, nos llevaron allá 8 días, que me parece muy chistoso porque nosotros llegamos a Barajas, ya a Madrid, nos llevaron a Torre España, que queda en la misma carretera de Barajas hacia el Bernabéu, ahí como en la mitad de los dos, ahí está Torre España, que es la sede de Televisión Española. Y nos metimos 8 días allá. Ya, yo no conocí sino ese pedacito de carretera, y al otro día, a los 5 días salimos para Barajas. O sea, no nos llevaron a Madrid, y cuando vamos, no, ahí tenían el hotel, todo, o sea, era ya no conocí España. Entonces, no les llevo más vino de la Unión. No, y en la casa me preguntaron, ¿qué tal España? No sé, una maravilla, ustedes no se imaginan la arquitectura. Estaba flipando. Claro, entonces yo les narré lo que vean las fotos, ¿cierto? De por ejemplo, de la puerta de Alcalá, bueno, de las fotos que había de Madrid, todo el cuento. Entonces había mucha fotografía en Torre España, y yo, no, esa puerta de Alcalá. Entonces yo les decía muchas cosas, pero es eso, ¿no? Entramos y nos capacitaron en ese tipo de cosas, ¿ya? Y entonces trabajé, digamos, en las dos cosas, digamos, al tiempo allí con ellos. Esa escuela del periodismo, eso es muy interesante ver, que probablemente en ese momento la formación en periodismo no era una formación que se diera en universidades o que se empezara a dar allá. Es una formación que se daba en los medios. Sí. ¿Cómo se daba ese fenómeno? Pues nos cuenta a partir de su experiencia con otros. ¿Cómo veía usted ese fenómeno de los estilos, de las estructuras, de la variación? Cada uno tenía su estilo. Yo creo que eso fue lo más enriquecedor de todo, lo más complejo también, porque uno tenía que ubicarse, bueno, estoy informando para dónde. Entonces, ¿y cómo es la cosa? Los estilos. Pero le doy un dato de Daniel Coronel, que con eso les digo todo el tema del empirismo y el que se forma, digamos, como en la academia. Decía, me acuerdo que estábamos en la sala de redacción, ya, y había un periodista, un muchacho, ya, y el tipo era con los 10 dedos escribiendo, mecanógrafo. Y nosotros íbamos así con chuzos. Claro, a mí me enseñaban mecanografía, ya, porque eso enseñaba mecanografía, pero yo nunca aprendí, sino pues yo utilizo para ahí 4 dedos nomás. Y ese man,
pero pues, para una secretaria pues de la agilidad que tenía. Y entonces llegó Daniel, estábamos todos allí en la sala y nos paró a todos. Nos reunió alrededor del periodista que estaba allí. El tipo se sintió muy mal cuando el coronel le dijo: nunca confíen en un periodista que escribe con 10 dedos. Eso es rarísimo. Ya, entonces, algo esconde. Decía tiene otras habilidades, nadie lo sabía. Todos chuzografiábamos, claro. O sea, ¿cómo se...? Entonces, el empirismo era, digamos, como el hábito allí. Yo empecé a estudiar ciencias sociales en la Universidad del Valle mientras hacía eso. Me gustan mucho las ciencias sociales, historia, geografía, todo el tema, antropología, porque la Universidad del Valle tiene un énfasis en antropología, en ciencias sociales. Y después de eso, ya como más de 10 años, mucho más, 15 años. Y se dio la oportunidad ya de obtener el título de periodista, pero a partir de la validación de saberes y ver otras materias en la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Lo hicimos con Orlando Sierra. O sea, éramos periodistas que estábamos formados o teníamos pregrados en otras cosas. Ya, y hacemos periodismo. Entonces, pues ya homologaron. Y una experiencia larguísima. Entonces, César Montes, que fue decano de esta facultad, Mariela Márquez. Fernando no. Mariela. O sea, mucha gente pasó por allí y incluso fue una escuela que impulsó Juan Gozaín desde la intimidad de su casa, porque fue una recomendación que él le hizo a Margot Richie, su esposa, que era la decana de la Tadeo Lozano, y hay que profesionalizar tanto periodista empírico acá en Colombia, porque el periodismo era de gente que tenía mucha experiencia, mucho bagaje, pero no tenían un título profesional, que en ese momento empezaban como a exigirlo, alguna cosa y todo el cuento. Richard, ¿por qué no nos cuentas un poquito acerca de esa época trabajando con Gabriel García, que nos interesa y lo mencionaste vagamente? Hombre, para mí eso fue una fortuna. Eso fue, digamos, yo recuerdo que las reuniones con él eran de 3 o 4 días y nos pasamos más de la mitad del tiempo tomándonos fotos con él y luego con Gabo no era una clase de reacción así, ¿cierto? Sino era una conversación en que cada frase de él era digamos, una enseñanza, sí. Entonces uno guarda esas frases, ¿cierto? Entonces yo me acuerdo, por ejemplo, permanentemente, todos los días, porque a mí me tocaba todos los días, yo cubría con QAP, Caldas, Quindío, Risaralda, Norte del Valle, Chocó y Sur de Antioquia. Y teníamos un helicóptero en Pereira. Ya cuando teníamos que ir a Chocó no alcanzamos a ir en el carro, entonces teníamos disponible, había mucho dinero. ¿Sí? O sea, los noticieros eran muy platudos. La ventaja de no haber internet. No había internet. Sí. Y helicóptero y vámonos para el Chocó y cubríamos. Sí. Entonces todos los días explotó esto, explotó lo otro, explotó, atentados, todos los días era atentado, la guerra de narcotráfico y el tema de la guerrilla. Entonces una vez yo redacté una noticia y entonces yo ya estaba cansado de decir explotó. Entonces, ¿qué más pongo, cierto? Y me puse a ver el diccionario, explosionó. Y pues pongamos otra palabra a esto. Entonces, se puso creativo. Sí, explosionó un petardo, te cuento. Entonces, Darío Fernando Patiño, quien fue luego director de Caracol Noticias y de Coavisa en Ecuador, en Quindiano, él era el jefe de redacción y me dijo: no, Richard, ponga explotó. Ya, yo mandé mi audio y todo el cuento, mi noticia. No, ponga explotó, corrija eso allí. Darío Fernando, está bien. Explosionó, está bien. No, sí, no, pero ponga explotó. Yo, bueno, señor, pues usted es el que manda. Entonces, cambié el audio, otra vez explotó. Ya a mí me quedó eso como, entonces no puede ser, uno puede innovar. ¿Para qué el diccionario, pues? Y entonces, yo le pregunté en un taller a Gabo eso: maestro, me pasó esto. Ya, entonces yo puse explosionó y Y entonces el tipo llega y me dice: vea, Millán, explosionó, es correcto, ¿ya? Pero suena maluco. En su costeño, pues, pero suena maluco, decía el tipo. Y en los medios electrónicos, lo que suena maluco es un distractor. No es como el periódico, en los medios análogos, que el periódico usted le suena algo maluco, va al diccionario, consulta y vuelve al periódico. Si usted está viendo televisión y algo le suena maluco, se queda en el distractor y pierde el hilo y se desconecta el que está viendo. Entonces, explotó, lo entendió todo el mundo. Y por eso tenemos que usar un lenguaje coloquial.
Eso es una lección, ¿sí me entiendes? Entonces, ese era Gabo, ¿cierto? Entonces, ese tipo de cosas permanentemente era la reflexión. ¿No? Le pedíamos aumento de salario y bueno, con Gabo era una cosa, era un abuelo y la pasábamos muy bien con él. Pero una buena experiencia con él, sobre todo sobre eso, ¿cierto? Que todo el tiempo él nos ayudaba a entender que nosotros estábamos, digamos, como aprendiendo a hacer televisión de ese tipo, porque él era muy innovador en eso. Entonces nos traía, él fundó la Escuela de Cine de San Antonio de los Baños en Cuba. Es decir, era un tipo de mucha vanguardia. Pues se acaba el tiempo, en radio el tiempo es corto, pero Y usted lo sabe. queda uno y muy interesado en seguir escuchando las historias de quien Mañana segundo capítulo. de quien rige este ejercicio. Solo le hago por aquí una pregunta, comentario que me escribe Enrique, y es que usted es de los docentes más queridos por muchos de los estudiantes que han pasado por acá. Escucharlo hablar de su inicio en el periodismo me hace pensar si él siente que es el profesor que no tuvo en sus inicios. Pucha, qué buena pregunta. Yo creo que yo sí tuve muchos maestros, pero no con la paciencia que tal vez nosotros a veces ejercemos cuando enseñamos, ¿cierto? Y ustedes ahorita veía aquí que hacían como cara sobre eso de que le arrojaban a uno y no le decían ni que ni estaba bueno ni malo. Eso era normal. Y hoy decimos, mira, aquí está malo, corrija esto, mira aquí, repita acá, venga acá. Yo digo, cuando estudié en esas clases, ojalá yo hubiera tenido esa oportunidad, ¿cierto? Tal vez no hubiera sufrido tanto, porque es que uno lloraba. O sea, es que era, pero lloraba en el baño, séquese y siga trabajando. O sea, eso era de ese tamaño. Entonces, hoy yo creo que tener estas escuelas es una fortuna para los estudiantes, para los periodistas que están en formación. Antes era muy complicado, no por eso era ni mejor ni peor, pero creo que hoy las cosas son un poco más fáciles. Richard Armando Millán Torres, comunicador social y periodista, magíster en educación. Ahí sigue con su doctorado en comunicación en Chile. Exacto, ya estoy en candidato tesis. A un palito. Sí, estoy en la tesis, sino que las ocupaciones ahora son complejas y eso es la otra cosa que lo hace llorar a uno. Entonces, el doctorado es una cuestión de incertidumbre. Usted que está haciendo doctorado, Misael, yo nunca me había sentido tan inseguro estudiando que cuando está uno mandando una tarea de un doctorado. Dicen que cuando uno hace un doctorado se gradúa de estudiante. Sí, es impresionante la inseguridad que genera, la incertidumbre. Uno no confía en lo que escribe, uno no cree en lo que escribe. O sea, ese tema es la muy duda doloroso, constante. Muy doloroso, sí. Pues en conmemoración del Día del Periodista pasó por acá en el vespertino nuestro profe, nuestro director, nuestro amigo, que ustedes escuchan todas las mañanas, pero que quisimos arrancar esta temporada escuchando un pedacito que tal vez muchos no conocen de la historia de Richard Millán, así que uno agradece tener a un personaje como usted dirigiéndonos, siendo nuestra guía. Richard, como usted arrancó, nuestro ¿Quiere ese faro. aumento de sueldo? No, Nuestro cosa, faro. Cuando hablamos del sueldo. Lo duro aquí es que yo fui profe de Néstor, por allá en Pereira, Sí, de señor. Carlos y de Misael también. ¿Para qué? Entonces sí, ya. Es lo que ha, De los- es de lo los- que ha dejado. De los tres, ¿cuál le quedó mejor formado? O sea, Bueno, hasta pronto. Muchas gracias. Vamos con música, espero mejor. que el programa no lo deje seguir emitiendo. Muchas gracias.